acuerdo? Entonces, estos dos productos que encontramos a nivel intestinal, acá tenemos, miren, el tejido delgado. Esta es la célula que está en contacto con el alimento. ¿Cómo se llama estos? Los enterocitos. Los enterocitos. Estos enterocitos son encargados de absorber el alimento. Va a absorber los aminoácidos y también los dipeptidos. ¿Sí? Hasta incluso ya hay datos en donde esta célula, los enterocitos, pueden hacer fagocitosis. Puede formar una pequeña vesícula y se come todo, no solo un oligopéptido, sino se come una proteína medianamente grande. No tanto, será unos 200 aminoácidos por ahí. Entonces, la célula de nuestro cuerpo es muy compleja. En muchos casos de nuestras células pueden hacer estas fagocitosis. Se comen a las proteínas, se comen a las células, se comen a los patógenos, a los alimentos que son muy grandes y lo hacen en los fagocitosis. Forman acá una vesícula, se comen la parte interna y listo. ¿Sí? Una vez que forman las vesículas, ahí en el lisosoma es que secretan ya más enzimas y ahí terminan de cortar esa proteína. ¿Sí? Ahí terminan de cortar esa proteína. Listo. Eso pasa siempre y cuando el cuerpo necesite proteína, o necesita hierro, o necesita cualquier tipo de ion, algún tipo de vitamina. El cuerpo va a hacer lo que sea para poder obtenerlo, si en caso lo tenga en el tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, el enterocito lo va a absorber estos aminoácidos. Estos dipéptidos van a terminar de ser degradados y lo va a transformar en aminoácidos. Al final vamos a tener aminoácidos, porque estos aminoácidos van a ser secretados ¿a dónde? Al torrente sanguíneo y van a ser liberados a todas nuestras células de nuestro cuerpo, para que puedan para que puedan utilizarlos en la traducción. ¿Sí? Todo va a la traducción. Todos estos aminoácidos van a la traducción para poder generar nuevas proteínas. ¿Sí? Bueno, casi todos, porque hay algunos aminoácidos que, como el cuerpo no tiene energía, son utilizados como energía. Pero es bien raro, ¿no? Si un ser humano tiene plata, pues tiene accesibilidad a pollo, a carne, a esas cosas caras, ¿no? Y por lo tanto, si tiene acceso a ellos, obviamente que va a comer papa, arroz, todos esos carbohidratos, ¿no? Entonces casi siempre van a tener energía, a menos que esté haciendo la dieta cetogénica, ¿no? Esa dieta que solo come grasa y proteína. Esas son las excepciones. ¿Qué más pasa? A ver. Entonces, ya hemos explicado lo que estaba pasando en el estómago, ¿no? ¿Cuál es la proteína, la enzima que hace su acción a nivel estomacal? La pepsina. La pepsina, ¿cierto? El pH también ayuda a que la proteína se denaturalice, se rompan algunos enlaces, el pH, ¿no? ¿Recuerdan que el pH hace de que se rompan los enlaces que hace que mantengan estable esa forma globular de la proteína? El ácido clorhídrico ayuda también a naturalizar y hace que también la pepsina sea más fácil de poder cortar la parte interna de la proteína. Una vez que el alimento pasa al intestino delgado, la válvula esa que separa el estómago del intestino delgado también induce a la producción de unas hormonas para que pueda inducir la contracción del páncreas y pueda expulsar lo que es el jugo pancreático. ¿Sí? En el jugo pancreático se va a secretar una serie de enzimas que todavía no se encuentran activas. ¿Sí? Son inactivas estas enzimas. ¿Cómo se llaman esta enzima? Un tripsinógeno. El tripsinógeno es la proteína que luego va a ser modificada por una enteroquinasa que es secretada por el intestino delgado o por los enterocitos y se va a transformar en tripsina. La tripsina también es una proteína de forma activa, pero previamente tenía su forma inactiva. Y esta tripsina se va a encargar de activar a los otras enzimas que han sido secretadas por el jugo pancreático. ¿Quiénes están entre ellos? La prolactasa, la procarboxiperoxidasa A y B, la profosfolipasa, que ya eso tiene que ver con los lípidos, ¿no? Solamente vamos a hablar
La tripsina va a cortar también una pequeña secuencia de aminoácidos y la va a transformar en quinotripsina, en elastasa, en carboxipeptidasa A y B. ¿Sí? Aquí en su forma activa y aquí en su forma inactiva. ¿De acuerdo? Estas enzimas, por lo tanto, van a terminar de degradar las proteínas. A ver, acá se ve mejor. Estas enzimas, la lista de enzimas que habíamos colocado, se dividen en dos: endopeptidasas y exopeptidasas. Endopeptidasas y exopeptidasas. ¿Quiénes son las endopeptidasas? La tripsina, la quinotripsina y la elastasa. ¿Y quiénes son las exopeptidasas? La carboxipeptidasa y la aminopeptidasa. ¿Sí? Es un pool de enzimas que están actuando ahí, porque es una gran cantidad de proteínas que nosotros estamos ingiriendo. ¿Qué van a hacer las endopeptidasas entonces? Van a romper los enlaces peptídicos que se encuentran en la parte interna de la proteína. Y estas exopeptidasas van a generar la liberación de, digamos que acá tenemos una proteína, ¿sí? Está acá por aminoácidos. La exopeptidasa, ¿dónde va a cortar? La exopeptidasa, ¿dónde va a cortar? Acá, ¿no? Y acá. Ahí va a cortar la exopeptidasa. Entonces, cuando hace su acción la exopeptidasa, ¿qué va a liberar? Un aminoácido. Aquí la exopeptidasa también va a liberar un aminoácido. En cambio, la endopeptidasa, digamos que corta aquí, ¿qué va a liberar? Péptidos, pequeños péptidos. ¿Sí? Entonces, la endopeptidasa, digamos que acá tenemos un péptido grande, ¿ok? Es grande. La endopeptidasa corta, ¿qué vamos a generar? Dos pequeños péptidos, ¿cierto? Vamos a generar dos pequeños péptidos. ¿Y en qué nos ayuda la endopeptidasa? A generar más extremos. En esta molécula, ¿cuántos extremos teníamos? 2. Y aquí, 4. 4. Entonces, hay más sustrato para las exopeptidasas. ¿Sí? De repente aquí corta de nuevo. Entonces, ¿cuántos extremos libres ya tenemos? 8. Entonces, las endopeptidasas y las exopeptidasas tienen que actuar juntas. Las endopeptidasas le dan los extremos a las exopeptidasas para poder liberar ¿qué cosa? Aminoácidos. ¿Sí? De esa forma es eficiente. ¿Qué pasa si solo tenemos exopeptidasa? Las proteínas también se van a degradar de todas maneras, pero va a tomar su tiempo. Se va a demorar. El alimento, las proteínas que están en el intestino delgado, van a estar esperando que degraden. Pero ese tiempo que va a demorar mucho, ya hasta ahí ya empiezan a actuar las bacterias y se van comiendo las proteínas que estamos ingiriendo. Y más bien nosotros no crecemos, más bien las bacterias empiezan a crecer. ¿Sí? ¿Se entendió las endopeptidasas y las exopeptidasas por qué es su función? ¿Sí? La eficiencia de esas enzimas, de estas dos, para que el tiempo que pasa el alimento en nuestro intestino delgado sea corto, ¿no? Aún así dice que es 2 horas, ¿no? Si no están estas dos enzimas, las exopeptidasas, sobre todo las exopeptidasas, nos demoraría más, mucho más, tendríamos más problemas. Entonces, todos los aminoácidos que han sido degradados aquí en la luz intestinal, en la parte interna del intestino, van a ser absorbidos, ¿no? Como aminoácidos, como tripéptidos. Estos tripéptidos, dipéptidos después van a ser degradados hasta aminoácidos. ¿Sí? Van a ser degradados hasta aminoácidos. Listo. Acá lo mismo. Las proteínas van a sufrir un ataque por las enzimas proteolíticas. Vamos a obtener aminoácidos, oligopéptidos, que pueden ser dipéptidos, tripéptidos, absorbidos por la célula intestinal que nosotros le conocemos como el enterocito, y estos aminoácidos van a ser liberados a la sangre. ¿Sí? Van a ser liberados a la sangre. Todos se están comprando para dormir ya. Eso.
examen? No, soy un moto. No me podía concentrar para estudiar, tengo problemas. No podía estudiar. Y ahora no te vas a recuperar de ese sueño y vas a de nuevo hacerte daño con el examen parcial. A no dormir. A mí me gana el sueño. Todo el- Es que voy a pagar, pero no quiero regresar. Pues no me gusta de parcial, sí. ¿Tienes tu? No tengo mi Nacho. ¿Cómo se llama? Nacho, el live. Ay, te like. Me olvido de tu nombre. Yasmin. 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 Leslie. Discord. Ponle pausa ya. Hacer del examen. Casi no se va a repetir. Casi no se va a repetir. Solo se repetirá dos, creo. Como para asegurar que sea conveniente. Pero sí, otras preguntas. Sí, el miércoles le digo. El miércoles le voy a decir. Pero ¿me puedo repetir? Ay, me duermo, para que te despiertes. Explicando. Si ustedes tienen un curso cuando es ciclo regular, ahí sí, o sea, cuando es ciclo regular, no hago clase cuando hay examen. No hago clase, porque no solo vienen de mi curso estudiando los números, no vienen de otros más cursos. Entonces ya no me prestan atención. Ahorita no me prestan atención nada, porque ellos sí, acabados, terminan pero bien cansados. Pero ustedes no es un curso. Pero bueno, sí. Pero menos tiempo, eso sí. Pero y el cansancio es un poquito menos. Además tengo que hacer, porque si no la próxima semana se acumula mucho más. Se acumula mucho más. O sea, el examen va a venir a lo que solamente la tiempo Claro. o tenemos que subir y no todo el tiempo. Claro, no tengo que Te hacer. lo voy a explicar más. Te voy a explicar. Hay algunos casos que me voy a quedar y de repente no viene, pero y si me viene, es que Ya había tengo que grabado. tomar decisión esta o esta, ¿cuál? Yo eliminé todos los videos. No sé, por eso digo, los dos. Yo para hacer un resumen pensé que iba a ser de la clase, dos clases el mismo día. Me tomé una clase un día, otro día, otro día. No sé, creo que me desconcentro. Vuelvo a poner. ¿Y Yasmin, ya rescataste? ¿Ya recuperaste? No, lo que pasa, profesor, es que yo me he amanecido porque como estaba trabajando, por eso no tenía tiempo para estudiar. Sí, por esa razón. Si no, estaría ¿Estás de tranquila. boleto o qué? ¿Cómo? ¿Estás de boleto o vas a dormir al menos 2 horas? 2 horas habré dormido. ¿Vas a dormir? Dos horas. Pero estás joven, ¿cuántos años tienes? ¿18, 19? 19. Me La veo muy acabada. recuperación es rápida. Pero lo malo es que duele la cabeza y no es bueno porque dice que matas las neuronas también, así. Es la verdad. O es mentira. O no duermes. Por eso sí o sí. Hace daño. No, las neuronas mueren de verdad. Y no hay no Tiene hacen que ser mitosis. antes, porque si no, si estudias un día antes, te matan. Para que duerman. Tienen que cuidar su sueño ustedes. Porque cuando sean profesionales, ahí el sueño, sobre todos, porque todos van a ser guardias, ¿sí o no? Sí. Todos van a ser guardias. Los médicos también. Mucho destino. Ya está. El principal destino es la síntesis de proteínas. ¿Sí? Síntesis de proteínas, de nueva proteína. Todos los aminoácidos que nosotros hemos absorbido va a servir para sintetizar nuevas proteínas. ¿Sí? Estas proteínas, estos aminoácidos que contienen compuestos nitrogenados,
también pueden servir para poder generar otros compuestos que no son proteínas. No son proteicos, pero tienen el grupo amino en su estructura. Son nitrogenados. ¿Sí? También puede servir estos aminoácidos para poder generar sobre todo energía. Van a servir como metabolitos intermediarios en el ciclo de Krebs, en las transaminaciones, para poder generar compuestos cetoácidos, para poder generar glucosa. O sea, en general va a servir para el metabolismo intermediario, para que podamos generar otro tipo de moléculas como carbohidratos principalmente. ¿Sí? Y la excreción, obviamente que si nosotros tenemos muchos aminoácidos en nuestra corriente sanguínea, nuestro cuerpo ya no lo necesita. Esta elevación de concentración de aminoácidos va a alertar al hígado para que estos aminoácidos que están en exceso van a ser excretados. ¿Sí? Estos aminoácidos van a ser convertidos en urea, ¿no? Van a ser convertidos en urea. La urea es un compuesto nitrogenado. Sí, creo. Tienen dos nitrógenos, la urea, tienen dos nitrógenos. Si nosotros tenemos mucha proteína o muchos aminoácidos en nuestro torrente sanguíneo, lo que hace el hígado es alertarse y dice, no tengo que eliminar un poco de proteínas, tengo que eliminar estas proteínas en forma de urea. Lo convierte en urea, esta urea se va al torrente sanguíneo y se va, y el riñón se encarga de filtrar. ¿Qué hace con la filtración? Hace de que solo pase la urea y otro tipo de compuestos, ¿no? Porque si no habría una correcta filtración, nosotros podríamos excretar por la orina varios compuestos, ¿no? Proteínas, enteras, carbohidratos, todo nuestro alimento se va, ¿no? Entonces, por eso es muy importante los riñones para poder filtrar. Es un filtrado pero muy específico, no solo filtra esta sustancia de desecho que es la urea o ácido úrico, que es una sustancia de desecho de los nucleótidos. ¿Sí? Ellos también son nitrógenos. Listo, entonces todo esto son los destinos de los aminoácidos que nosotros estamos adquiriendo. ¿Sí? Si en caso el cuerpo necesita síntesis de otros compuestos por la desaminación, otro tipo de compuestos nitrogenados, y si estamos en exceso, lo eliminamos. La degradación de las proteínas endógenas. Habíamos visto la degradación de las proteínas exógenas que nosotros lo adquirimos por la dieta, por los alimentos. Ahora vamos a ver cómo eliminamos las proteínas que están en nuestras células, que están defectuosas, o las proteínas que ya no tienen funcionalidad y ya están en exceso y lo eliminamos. ¿Cómo eliminamos esas proteínas que ya están con cero funcionalidad, ya no sirven para nada, esas proteínas que están ni siquiera con correcto entrenamiento, o simplemente ya no se necesita esa proteína, la función de esa proteína? Esa proteína que ya no se necesita su función, va a tener que ser degradada. ¿Sí? ¿Sí? Ubíquense en una célula, chicos, ubíquense en una célula y adentro de esa célula hay una proteína, una enzima, digamos, y esa enzima ya no se requiere para nada, no necesitamos la actividad de esa enzima. Por lo tanto, esa enzima tiene que ser degradada porque ya no se necesita. Para poder degradarse tiene que activarse todo un mecanismo de degradación de proteínas dentro de la célula. ¿Okay? ¿Cómo se llama ese mecanismo inicial que tiene que activarse para poder degradar las proteínas? El proceso de ubiquitinización. ¿Sí? ¿Qué es este proceso? Es un proceso en el cual la célula etiqueta a la proteína que se quiere degradar. ¿Sí? Si esta enzima que ya no quiere, ya no necesita, la célula no necesita de su función, no necesita de su actividad, por lo tanto la célula detecta, ya, este está como que flotando, está vagueando, digamos, no tiene funcionalidad. La célula, ¿qué es lo que hace? La ubiquitina. ¿Sí? Tenemos a nuestra proteína y la célula le coloca una etiqueta. Esa etiqueta es una molécula de ubiquitina. Bueno, no es una molécula de ubiquitina, sino son siete moléculas de ubiquitina. No sé por dónde dice, perdón, por ahí debe decir. Son 7 moléculas de ubiquitina. Acá tenemos a la proteína, digamos, ¿sí? Pero ya no queremos su función. ¿Qué hace la célula? Le coloca una etiqueta de ubiquitina.
¿Cuántas ubiquitinas? 7, ¿no? ¿Cuántas eran 7? Ya no importa la cantidad. La cosa es que la ubiquitina va a ser unida a la proteína que quiere ser degradada. ¿Ok? Va a ser ahí unida. Esta molécula de ubiquitina que saca una molécula de ubiquitina es una proteína que está constituida por 76 aminoácidos. O sea, es una proteína bien chiquita, bien cortita. Se encuentra en todas las células, pertenece a una clase de proteínas denominadas proteínas de agresión o proteínas de choque térmico. La reacción en la cual la ubiquitina se tiene que unir a la proteína es una reacción dependiente de que necesita energía. Las proteínas con metionina, glicina, aramina y serina estabilizan el extremo y el terminal insensibles a la ubiquitinación. ¿Saben? Deben de tener, en estos aminoácidos se van a enlazar esta pequeña cadena de ubiquitina. ¿De acuerdo? Y este es el proceso en el cual la ubiquitina se va a unir a la enzima. ¿Sí? En el proceso de ubiquitinización las células requieren de 3 enzimas. La E1, que es una enzima activadora de ubiquitina, la E2, que es una enzima conjugadora de ubiquitina, y la E3, que es la última enzima en la cual se encarga de realizar la unión final de la ubiquitina a la proteína que se quiere degradar. ¿Okay? Se necesita entonces de 3 proteínas, de 3 enzimas. 4 moléculas de ubiquitina están unidas, son 4. Son 4 moléculas de ubiquitina que están unidas en enlaces isopépticos. Cada enlace isopéptico está formado por el enlace del grupo carboxilato al final del terminal C extendido más el grupo amino de un residuo viscoso. Cosas que no corren. ¿Qué ocurre cuando hay una deficiencia de una de estas 3 enzimas? Específicamente de la E3, porque ya se encontró un defecto en la producción de esta enzima E3. Cuando hay una baja producción del E3, dice, las proteínas que no se descomponen, las proteínas que están ahí de sobra en la célula, ¿sí?, no se van a degradar. ¿Por qué? Porque la enzima E3 que se encarga de la parte final de unir la ubiquitina con la proteína se encuentra defectuosa. Por lo tanto, estas proteínas se están acumulando en la célula y van a causar enfermedad y van a agregar la agregación de proteínas como la enfermedad de Parkinson juvenil o de inicio temprano. Esta degradación de proteínas no solo son las proteínas que ya no tienen funcionalidad, sino son proteínas también que están mal plegadas. Como ya están mal plegadas, a veces el mecanismo de poder repararlas nuevamente ya no es necesario, simplemente es seguir su camino y terminar con la degradación de esta proteína. ¿Sí? Entonces, el defecto de la producción de esta enzima E3 que se encarga de ligar o de unir a la ubiquitina con la proteína hace de que se acumulen las proteínas más plegadas y genera enfermedad como el Parkinson juvenil. ¿Sí? ¿Recuerdan que en la clase de plegación había una proteína THU que se realizaba una mal plegación? Si se hacía una mal plegación, que generaba Parkinson, ¿cierto? Generaba Parkinson. Pero cualquier tipo de proteína posiblemente pase por una mal plegación. Entonces, para poder revertir ese problema, uno es llevarlo a
a la chanterolina para que lo peguen nuevamente o eliminarlo definitivamente mediante la ubiquitina. ¿Sí? Pero en este caso, sumado a este caso, en la enfermedad de Parkinson, la enzima E3 no se está produciendo correctamente, por lo tanto no se está eliminando esa proteína mal plegada. Entonces, en adición a eso, la enfermedad de Parkinson sí se va a generar, sí se va a desarrollar. ¿Qué pasa si la enzima E3 está con alto contenido? Hay una alta producción de esta enzima. La renovación descontrolada de proteínas también puede crear condiciones patológicas peligrosas, como por ejemplo el virus del papiloma humano, que codifica una proteína que activa una enzima E3 específica. Entonces no es la misma enzima E3 que nosotros tenemos, sino es otro tipo de enzima E3 en la cual no va a ser ni siquiera a esperar que la proteína esté mal plegada o que la proteína ya no tenga funcionalidad, sino que va a etiquetar la proteína que tiene su día funcionando correctamente. Indebidamente está etiquetando la proteína para que posteriormente va a ser degradada. ¿Sí? Eso genera el virus del papiloma humano. Luego de que la proteína sea etiquetada, ¿sí? Esta proteína está siendo etiquetada por un cuadro moléculas de ubiquitina, ¿sí? Va a pasar o va a ser identificada por un complejo proteico, ¿sí? Que se llama proteasoma. Yo lo llamo proteasoma, cualquiera, ¿sí? Yo lo conozco más como proteasoma. Ahí dice proteasoma. Entonces la proteína esa proteína que ya ha sido etiquetada va a ser identificada por este complejo proteico. Es una proteína muy grande, muy grande. ¿Por qué le digo que es una proteína muy grande? Porque esta proteína va a tener que ingresar por este canal. Es como un cilindro en donde la proteína va a pasar por acá y en su interior también va a crear unos pequeños microambientes ácidos alcalinos para poder romper con más eficiencia todos los enlaces peptídicos, los enlaces iónicos, los enlaces covalentes, los enlaces no covalentes. Todos los enlaces posibles los va a degradar acá. Todo por acá. ¿Sí? Va a pasar por este cilindro y lo que vamos a liberar es aminoácidos libres. ¿Sí? Y también péptidos. Bueno, este complejo proteico, el proteasoma, digiere las proteínas etiquetadas con ubiquitina, solo las proteínas que están etiquetadas con la ubiquitina. Dice que es un complejo de dos componentes, una unidad catalítica que es la 20S, que es la parte interna, la parte media. Ahí es donde se va a realizar los cortes de los enlaces peptídicos, los iónicos, los no covalentes, los covalentes, todo ello. Se construye, dice, a partir de 14 copias de cada una de las dos unidades homólogas A y B. Acá podemos entender este gráfico, este texto nosotros. Se construye a partir de 14 copias de cada una de las dos unidades A y B. ¿Sí? Entonces, esta es una proteína terciaria o cuaternaria. ¿Cuántas unidades hay? 14. Solo esta parte. Entonces, imagínense, es una proteína muy... ¿Qué más? A ver, esta parte la vamos a pasar más aquí. Entonces, la proteína está etiquetada con ubiquitina. Este proteasoma lo va a ubicar, va a identificar esta cadena de ubiquitina. El proteasoma lo va a tomar y va a empezar a degradar todas estas proteínas. Y vamos a generar la ubiquitina, péptidos y finalmente aminoácidos. ¿Sí? Entonces, inicialmente este proteasoma va a eliminar principalmente fragmentos de péptidos. Y luego de ser liberados, estos péptidos van a ser atacados por otras enzimas que ya están secretando en el citoplasma. Están presentes en el citoplasma y van a terminar de degradar estos péptidos hasta aminoácidos. Recuerden que cuando en el núcleo intestinal, en el enterocito, ingresan también dipéptidos y tripéptidos, y en el citoplasma del enterocito esos dipéptidos y tripéptidos también son degradados hasta aminoácidos. Eso pasa en el citoplasma de los enterocitos,
Y eso también puede pasar en el citoplasma de cualquier tipo de células que componen nuestro cuerpo. ¿Okay? Le damos a aminoácidos. Estos aminoácidos, ¿hacia dónde se van a ir? Para poder generar nuevas proteínas. ¿Sí? En la misma célula se ha degradado las proteínas, se liberan aminoácidos, esos aminoácidos pueden ser utilizados para la síntesis de nueva proteína, ¿sí? En la producción. O puede ser de que estos aminoácidos sufran transaminaciones. Como estos aminoácidos sufren transaminaciones, estos aminoácidos o desaminaciones liberan su grupo amino. Y este grupo amino se va al ciclo de la urea para poder generar urea. Y esa urea se va al orina. ¿Sí? Eso es para eliminar. Pero solo se ha eliminado el grupo amino. Lo que hemos obtenido entonces es el esqueleto carbonado. Ese esqueleto carbonado puede servir para poder sintetizar glucosa, para poder generar energía, oxidación celular, o para poder generar también ácido graso. ¿Sí? El esqueleto de estos aminoácidos, recuerden que el aminoácido está compuesto por grupo amino, grupo carboxilo, ¿no? Toda esa parte. El grupo amino se libera, entonces este aminoácido sin su grupo amino ya no es un aminoácido, es un esqueleto carbonado. Y este esqueleto carbonado tiene muchas funciones también. Y este grupo amino, que se libera como amonio, como amoníaco, se va del hígado, se va de todo nuestro tejido, de todas nuestras células, hasta el hígado. Y el hígado, ese amonio lo convierte en urea. Y en urea recién nos produce. Eso lo vamos a ver. Ciclo de la urea. Sí, después de esto. Vamos a terminar, ¿no? Muy bien. Acá quedamos. Así que se les hace.